Ese es mi público, a ver. Grito. Quiero ser como Paco Bacán, ¿no? Arriba, muchacho, así se, ¿no? Eso, Paquito Bacán. Bueno, la gente también, los que nos escriben, nos han pedido, Jaimito, regresa, otra vez. Queremos ese famoso 7x7. ¿Se acuerdan? 7x7. Nosotros en este 2025 hemos modificado un poco las secuencias para darle variedad. Nosotros vamos a llamarla 7x7 más 20. 7x7 más 20. Vayan sumando. Solo le digo eso. El primer videito. A ver. Un señor lanza a su hija a las aguas profundas, ¿no? Y casi se ahoga. A ver. Esas aguas no eran tan profundas que digamos, ¿no? Era apenas se mojó los pies. Bueno, el segundo videito. Seguimos con el tema de las inundaciones. Una señora decide usar el camino más corto y esto fue lo que le pasó. Pobrecita, ¿no? ¿Cuánto habrán gastado en curarla, en repararla, en armarla a esta mujer? Vamos con el video número 3. Este video lo protagoniza un pato. Y no me refiero a un colega mío, ni a un coordinador, no. Sino a un pequeño patito, un patillo, que resultó más astuto que un agresivo canino. Vamos a ver. Pero este pato no era tan pato, ¿no? Era mosca este pato. ¿Ah? ¿Qué tal el reflejo? Se hizo el dormido y así no lo comieron. Este pato jamás en su vida va a terminar en un arroz con pato. Lo juro. Vamos con el siguiente videíto. A ver, siempre me pregunté, dice, ¿quién y cómo se construyó el Machu Picchu? ¿Ah? ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo también. Y preguntamos a la inteligencia artificial. Y esta fue la respuesta. La inteligencia artificial. ¿Así habrá sido? ¿Ustedes creen que unos gigantes hicieron todo esto? Yo no lo creo. No lo creo. Tengo mis teorías, pero son muy diferentes. Y bien, lo que estaban esperando. Mi personaje estrella polémico, Beto Codorniz, y su temor de la verdad. Ya está, pero luego de la pausa, ya viene Beto.